En Estados Unidos se acaba de publicar un libro que intentó el presidente Donald Trump que no se editara, que no se vendiera. Bueno, ¿quién escribió este libro? El ex asesor de la Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton. Y hoy se va a conocer, ya está saliendo a la luz lo que este libro cuenta sobre básicamente cuestiones internacionales de Estados Unidos, sobre China, sobre Venezuela, sobre Cuba, sobre México. Bueno, quien tiene mucha información sobre esto, por supuesto, es nuestro compañero especializado en temas de política internacional, periodista y analista político, Jorge Kreines, que como cada semana nos acompaña. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, ¿ya leíste el libro de Bolton? No, todavía no. ¿No? Leí una traducción en español, Sí. o mejor dicho en castellano, del capítulo sobre Venezuela Bueno, que este me enviaron. libro, Así que me parece suficiente para hacer un con eso pequeño alcanza intento. para meterse en temas. Primero, ¿quién es John Bolton? ¿Por qué la importancia de hablar de alguien que publicó un libro en Estados Unidos? Claro, John Bolton es un clásico halcón dentro de la subdivisión que a veces se hace de los políticos norteamericanos como halcones y palomas, los blancos y los duros. Este es un duro, un halcón, un hombre partidario de las intervenciones militares, de las guerras, de desplazar gobiernos que no le gustan a los Estados Unidos, en fin, del ala dura del Partido Republicano, que es el mismo partido al que pertenece el presidente Donald Trump. Así que esto es lo que podemos decir de John Bolton, a quien en una parte de su mandato, no desde el inicio, Trump lo llama para ser el jefe de la seguridad nacional, es decir, tener mucha incumbencia en los asuntos militares de los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se pelea con Trump? O en todo caso, porque Trump, como a tantos otros funcionarios que lo acompañaron, lo terminan medio rajando por Twitter, así con esa forma tan particular que tiene Trump de hacer las cosas. Sí, me parece que está despechado John Bolton, y este libro expresa eso, ¿no? El libro se llama Lo que sucedió en aquella oficina, o la oficina donde esto sucedió, The Room Where It Happened. Así que me parece que es la bronca de John Bolton, el embajador John Bolton, frente a Donald Trump, a quien considera un presidente incompetente. Por ejemplo, relata que no sabía Donald Trump que el Reino Unido tiene armas nucleares, forma parte del club de países que tienen armas nucleares. Donald Trump no lo sabía. Y tampoco sabía si si Finlandia, un país nórdico de Europa, forma parte de Rusia o es un país independiente. Ah, bueno. Son cuestiones que relata John Bolton en el libro acerca de lo que considera incompetencia o burrada, podríamos decir nosotros, en criollo, acerca de la formación política y del nivel de información intelectual y de política internacional del presidente de los Estados Unidos. Ahora, para entender también la política norteamericana, que es en parte entender la política de América Latina en los últimos 150 años, de alguna manera, hay que pensar, Jorge, que los presidentes pasan, como decía Enrique Pinti, los artistas pasan, los tiempos pasan, los artistas quedan, los presidentes pasan, pero las políticas permanentes quedan, digamos, con demócratas o con republicanos, con halcones o con palomas. Hay una línea ahí que expresan los John Bolton, los Kissinger y compañía sobre América Latina que es como central, ¿no? Como bastante firme en algún punto. Sí, claro, en general los estudiosos se encargan de desentrañar los matices, porque como vos bien decís, la política principal está determinada, es una política de Estado, y no siempre gobiernan los presidentes, a veces gobierna lo que el viejo presidente Eisenhower denominó el complejo militar industrial, que es la asociación de los bancos, de los fabricantes de armamentos, etcétera. Ahora podríamos denominarlo el complejo financiero tecnológico, para modernizar un poquito la expresión de Eisenhower, pero es así, eso es lo que gobierna en los Estados Unidos. Se nota mucho en el Senado,
también en la Cámara de Representantes y en los poderes permanentes, ¿no? La Reserva Federal, el Pentágono, son ámbitos que muy difíciles de dominar por presidentes que llegan muchas veces en forma improvisada, como es el caso de Donald Trump, que es un empresario de la construcción y que, bueno, no pertenece ni al sector financiero ni al sector armamentístico, es decir, no viene de las ramas dominantes de la economía norteamericana, pero como expresión de la crisis que viven los Estados Unidos, que es muy grave, muy seria, es el centro de un imperio en una lenta, o bueno, eso se debate, si es más lenta, menos lenta, pero en una paulatina decadencia. Por eso el lema principal de Donald Trump en su campaña electoral contra Hillary Clinton fue: volvamos a hacer grande a los Estados Unidos, cosa que me parece que todavía no logra, más bien todo lo contrario. Claro. Ahora, paradójicamente, paradójicamente el libro sale en prácticamente las mismas horas en donde Trump dice estar dispuesto a reunirse con Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, pero letra chica mediante de la declaración, dice Trump: me reuniría, pero si renuncia a Maduro. O sea, Sí. ahí hay también un juego, yo creo que casi como la naturaleza del escorpión, de un Trump que está acosado por la crisis económica, que está acosado por la pandemia, pero que sin embargo no deja de hacer lo que hacen los presidentes norteamericanos, que es intentar dirigir la política de América Latina. El libro sale en un momento electoral. En noviembre hay elecciones en los Estados Unidos y una de las cosas que dice Bolton en el libro es que permanentemente Trump está mirando las encuestas y cada uno de los pasos, las decisiones que toman, tiene que ver con su posicionamiento electoral. Y muchos consideran que el verdadero Trump surgiría si gana las elecciones, es decir, el Trump reelecto sería el verdadero Trump, y algunos incluso se atreven a decir, dadas las tendencias autoritarias y cuasi fascistizantes del grupo que rodea al actual presidente norteamericano, pueden llegar a ser las últimas elecciones en los Estados Unidos, que de una democracia formal, donde los partidos demócratas y republicanos se turnan y, en fin, y van llevando las cosas juntos, podría pasar a un régimen autoritario frente al creciente descontento interno que se verificó ahora con las protestas en más de 50 ciudades de Estados Unidos, protestas muy fuertes, donde el caso del asesinato por parte de un policía blanco de George Floyd, ese hombre que asesinaron poniéndole la rodilla sobre el cuello y no dejándolo respirar, bueno, fue simplemente la gota que colmó el vaso de la bronca existente en los Estados Unidos por el desempleo, por la crisis económica y por la situación difícil que hay en los bolsillos de cada uno de los norteamericanos. Nosotros vemos muy seguido en New York, Miami, San Francisco, pero conocemos poco de Estados Unidos del interior, el Estados Unidos de adentro, el profundo, donde hay mucho descontento y poca satisfacción por cómo van allí las cosas. Y en este momento electoral, John Bolton saca el libro, abre todo un debate, y hay que decir que hay que recordar, vos nombrabas a Maduro, cuando el presidente Trump lo saca de su cargo a este señor John Bolton, Maduro, el presidente venezolano, recuerda que John Bolton decía permanentemente: Maduro se tiene que ir, y el presidente Maduro con mucha ironía dice: bueno, ¿quién es el que se fue primero, no? Primero se fue John Bolton y Maduro todavía está gobernando en Venezuela, a pesar de todas las trapisondas que los Estados Unidos le hacen al gobierno bolivariano. Así que allí está Maduro seguramente divirtiéndose, si es que tiene tiempo de hacerlo, en medio de las dificultades por las que atraviesa su gobierno, leyendo este libro de John Bolton, que se transformó
junto a Elliot Abrams, en las principales personas, en la personificación de la campaña de Estados Unidos en contra de Venezuela. Ahora, Jorge, estamos hablando con Jorge Craines. Acá es difícil elegir de qué lado estar, ¿no? Porque por un lado tenés a Maduro con esa buena descripción que haces acerca de los peligros, a Donald Trump con la descripción que haces acerca de lo peligroso que implicaría una reelección y, digamos, para decirlo en términos poco académicos, una especie de mono con navaja, Donald Trump totalmente desbocado, y por otro lado a un tipo que representa a la derecha republicana, coherente desde hace décadas, un personaje no conocido mayormente, hasta ahora este libro básicamente, pero de mucha importancia, mucha preponderancia, que representaría de alguna manera la política tradicional. ¿Están en juego también las nociones de esa democracia bastante limitada que tiene Estados Unidos y de la supervivencia de una política que bien o mal hasta ahora tenía esa lógica de alternancia, de bipartidismo, y que Trump viene a destruir de una manera por ahora imparable? Bueno, sí, Donald Trump vino a recomponer, digamos, la doctrina de gobernar el mundo por la vía de un conjunto de ciudades financieras que tenía Obama junto con Hillary Clinton y todo ese grupo, que representan básicamente el sector financiero en la política norteamericana. Por eso Obama se ponía mucho énfasis en los tratados de libre comercio. Eso significó que las industrias se retiraran de Estados Unidos buscando salarios más baratos en otras regiones del mundo, y terminó con un resultado que es que prácticamente se desindustrializó en gran medida Estados Unidos. Allí, por ejemplo, la zona de Detroit, de tan alta importancia con la Ford, la Chevrolet, en el auge de la industria automovilística norteamericana. Bueno, ahora eso le llaman el cinturón del óxido, porque son máquinas que no están un poco antiguas y que no están funcionando, es decir, hay capacidad instalada sin utilizar. Entonces quiso Donald Trump traer de regreso a las empresas en una política introspectiva, tal vez de traer hacia el interior de Estados Unidos esas corporaciones, pero eso solo podía realizarse sobre la base de una baja del salario de los trabajadores norteamericanos para igualarlo al de los trabajadores de Asia, de México y de algunos otros lugares donde se han ido esas empresas yanquis a instalar sus fábricas. Y entonces, bueno, se terminó, por ejemplo, el tratado que estaba en curso con los países del lado asiático del Pacífico, el tratado transpacífico. Ahí Donald Trump apenas llegó se retiró, y también se retiró del conjunto de los tratados de libre comercio que firmaron algunos países latinoamericanos con los Estados Unidos. Y bueno, en medio de esta crisis estalla la protesta en principio de la población negra, pero ya no es de la población negra, ya es de todo el pueblo, de una gran parte del pueblo, por encima de razas, de color, incluso de religión, de mirada política. Y el riesgo que se presenta es que, como muchos otros jefes de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump pueda decidir salir hacia adelante, huir hacia adelante de esta crisis, y con alguna guerra, con alguna agresión, y ahí sí aparece el tema de Venezuela puesto a la orden del día, porque en el medio de todo el fenómeno de las protestas y las movilizaciones por lo de George Floyd y los asesinatos de gente de color en los Estados Unidos, bueno, Estados Unidos transformó el Mar Caribe prácticamente en un escenario de guerra, está lleno de buques de la Armada norteamericana del Mar Caribe, y llevó más contingentes militares a Colombia, que no son contra Colombia puntualmente, sino que van dirigidos a una intervención militar en Venezuela. Justamente, Pablo, el libro relata mucho en ese capítulo que sí leí sobre Venezuela, en este libro de John Bolton, donde aparece mucha subestimación a Guaidó, que en un momento Donald Trump dice algo así como: ¿quién es? Nadie lo conoce,
mucha desconfianza en la oposición, los debates, ¿no? Todos coinciden que hay que ir a atacar militarmente a Venezuela, pero tienen distintas opiniones sobre Guaidó, sobre el resto de la oposición. Por ejemplo, Estados Unidos cerró la embajada en Caracas, y eso muchos lo consideran un error. Siempre se hace el chiste, ¿no? En Estados Unidos no hay golpe de Estado porque no hay embajada de los Estados Unidos. Claro, ¿cómo van a ser la experiencia de los golpes de Estado en todo el mundo siempre fueron dirigidos desde adentro por las embajadas norteamericanas. Este tema fue debatido, hubo gente en contra, en fin. El hecho es que todavía Maduro está en el gobierno. Venezuela, hay que decirlo. Quisiera, si tengo un minuto, Pablo, sí, claro, hacer un señalamiento, porque aquí con mucha facilidad se dice no queremos ser como Venezuela. Esto está a la orden del día en la Argentina, ¿no? Sí, Tanto claro, en estas marchas de los que son contrarios a la cuarentena como en otras expresiones. Creo que tenemos que ser más respetuosos. Venezuela es un país hermano latinoamericano que sufre un acoso, una guerrilla por parte de los Estados Unidos, que le impide el acceso al crédito internacional, que se ha quedado con los bienes que Venezuela tenía en los Estados Unidos, como la empresa petrolera que Venezuela tiene allí en Estados Unidos. Le han puesto un presidente, le han designado prácticamente un presidente paralelo, en fin, y le han hecho un bloqueo económico que genera muchos problemas más a la población que al propio gobierno venezolano. Así que, creo que tendríamos que tener, en base a la idea de la unión y la integración latinoamericana, más cuidado cuando decimos no queremos ser Venezuela a la hora de, por ejemplo, tratar el tema de Vicentino u otros asuntos, ¿no? Así que aquí justamente sería bueno que muchos de los que hacen estas aseveraciones lean justamente este libro, donde aparece como un hueso muy duro de roer Venezuela, a pesar de todas las cosas que son ilegales desde el punto de vista del derecho internacional. Estados Unidos está urdiendo en contra de ese país, hermano. Déjame agregarte una frase que hoy el New York Times cita en una entrevista con Michael Bolton en el final de la nota, en donde perdón por el cantante, John Bolton, Michael es el cantante, dice Bolton: mi plan político para el año es esperar un milagro, y el milagro es que de una forma u otra un verdadero republicano conservador esté en la boleta. Y la nota termina diciendo: él sabe que hay pocas esperanzas de eso. Sí, claro. Eso lo dice también también es conservador el otro candidato, ¿no? El del Partido Demócrata, Joe Biden, claro, más conocido como Biden aquí por nosotros, que también se habla de él, ¿no? Porque, por ejemplo, el Donald Trump, dice Bolton en el libro, sobornó al presidente ucraniano con una entrega de armamentos para que le brinde información de espionaje sobre la vida particular de John Biden. Y esto del espionaje sobre los rivales políticos también nos trae un poquito a la Argentina. Así que, cosas interesantes que aparecen en este libro que no pretendemos propagandizar. No tenemos ninguna comisión de la editorial Simon & Schuster, que es la editora de este libro. Que hoy ya está primero en Amazon, en el ranking de libros más vendidos, hoy. Ya está primero. Sí. Y lo van a traducir al español o al castellano muy rápido, así que es probable que pase a ser un tema de interés aquí en la política argentina. Perfecto, y lo adelantó Jorge Craines. Gracias, Jorge, como siempre. Nos vamos a ir con música. Escucha, mirá lo que se lo dedicamos a Donald Trump, se está escuchando. Vale. ¿Sabes cómo se llama el tema que vamos a escuchar ahora? Cabecita Loca. ¿Y sabes quién lo canta? Para un presidente estadounidense este nombre le cae perfecto. Mr. Quilombo. Me quedo escuchando entonces. Abrazo grande, Jorge. Gracias. Jorge Craines en Puro Contenido. Mr. Quilombo suena con Cabecita Loca. Así seguimos hasta las 6 de la tarde.
Vivir deprisa, juntar historias, saltar de rama en rama, poner a punto los 6 sentidos, no querer ir a la cama, cambiar el mundo todos los días, recuperar el aliento, querer vivir 3 o 4 vidas, ir donde lleve el viento, ponerlo todo patas arriba, cuestionar los axiomas, cambiar las reglas, tocar las teclas y revolver las hormonas. Beber a morro, vasos medio llenos, quedarte sin batería, cortar el látigo de los frenos, vivir a la deriva. ¿Dónde vas? Nunca vas a parar, cabecita loca, culo inquieto, siéntate en el suelo y permanece, aunque sea